Bien, amigos, ya estamos de retorno aquí en Coloquio Cultural. Recuerden que cada sábado 9 de la noche estamos aquí en Ahora TV, Canal 3. Esta semana tenemos, ya lo habíamos dicho en el segmento pasado, tenemos a Alejandro Arredondo, que ha sido un consuetudinario invitado en este programa. Ya no soy invitado. Alejandro lo que comparte con nosotros opiniones aquí, dentro de su tiempo libre, por supuesto. Y hoy es uno de esos días en este programa, está con nosotros para analizar algunos temas, especialmente tiene que ver con política internacional. ¿Qué debe hacer el gobierno? ¿Qué debemos hacer nosotros como ciudadanos? Porque yo decía en el segmento anterior, Alejandro, que la responsabilidad es compartida en casi todos los escenarios. Por ejemplo, cuando tú ves las inundaciones provocadas por la basura, la acumulación de la gente, yo vi esta mañana la cañada, ayer, la cañada Guajimía, llena de desperdicios plásticos, ese río Sama está inundado. Entonces, hay una responsabilidad compartida. Las autoridades que permiten ese desorden y la gente que lo crea, que no tiene conciencia de que cuando usted tira basura a la calle, está dañando su entorno. Y eso mismo pasa con esto de la crisis mundial, producto de las guerras, porque nosotros hemos hablado mucho de la guerra de Irán y de Estados Unidos, Israel e Irán, pero estamos obviando que Ucrania y Rusia ya tienen muchos tiempos sin guerra. 3 años. Y que Ucrania es uno de los mayores productores de fertilizantes del mundo. Sí, y entonces, pero además de eso, Europa se abastece del gas de Rusia y de gas de Ucrania, que en la medida en que la guerra se ha ido incrementando, en esa medida reciben menos. Y cuando los otros países, nosotros somos un país que vive de servicio, con una economía de servicio, porque este país se salva por el turismo turismo, zona franca y remesa. Pero nosotros no producimos ningún bien para exportación. Es muy muy poco. La zona franca nos ayuda, que tiene un sector muy dinámico de manufactura, pero sí nos ayuda. Sí, pero en sí, cuando un país como el nuestro vive de una economía de servicio, todo lo que ocurre en el mundo nos afecta o nos beneficia. Así es. En este caso, esta guerra nos está afectando ahora mínimamente, pero a medida en que pasen los días, se va a ir sintiendo más los efectos de esto, que podría convertirse en una crisis. Ya los organismos internacionales de economía le han bajado un 1%. La proyección que teníamos de crecimiento de 4.5 para este 2026, ya la proyección ahora es de 3.5 y va a ir bajando en la medida en que la crisis mundial, en la medida en que esta guerra continúe. Bueno, formalmente, muchas gracias, José Antonio Torres, por la invitación a su programa sabatino Coloquio Cultural y compartir con usted y con su amable público que nos sigue. Ciertamente comparto su planteamiento de que las responsabilidades son compartidas. Gobierno, la familia, la población, y usted se refería a ese asunto de la basura, ya sea en las cañadas, la gente cuando hay esas correntillas de agua por las calles, lo que hace es que sacan la basura y la deposita en el container. En el container. El arriado se lo lleve. Para que los vecinos de abajo entonces paguen la consecuencia. Paguen la consecuencia. Es una cuestión de conciencia ciudadana, pero yo creo que y le permiten también a los ciudadanos construir en la ribera de los ríos, de la cañada, y después le exigen a las autoridades, después que construyan, electricidad, agua y todos los servicios, pero las autoridades son peores, que se lo permiten. Se lo permiten. Claro, igual que los invasores. Sí. Tú tienes una propiedad y van y te la invaden y hacen 1000 casas ahí. Sí. Y entonces, ok, ya tienen, pero no tienen servicio. No. Entonces tiene que ir el gobierno a hacerle calle, contener, acera, llevarle acueducto, hacer un drenaje sanitario, un drenaje pluvial, electricidad. Entonces, las autoridades que permiten eso. Sí.
Bueno, entonces es un asunto de que debemos trabajar desde la misma familia, traerle educación en las escuelas y también el mismo gobierno enviar mensajes. Con relación al crecimiento económico, las proyecciones que teníamos para este año, ya se hizo un pronóstico de parte del Banco Mundial y también de las autoridades hacia la baja, entre un 3.5 y 4. Yo creo que todavía son muy conservadoras porque eso dependerá mucho de la duración que tenga esta guerra Estados Unidos, Israel contra Irán, aunque en esta semana se ha abierto un espacio de bajado las tensiones con un alto al fuego, una tregua, un espacio para la negociación. Sí, y eso provocó ya una baja en el precio del petróleo. En el precio del barril de petróleo, correcto. Sí, que andaba ya, llegó a estar a 116, ahora anda menos de 100. Sí, sí, es de 100. Y algo extraño, que el precio del barril de petróleo, el Brent, que se utiliza para la parte de Europa y Asia, que por lo regularmente está unos $10 por encima del Texas, que nosotros utilizamos, llegó a la par. Algo extraño, pero ahora ha estado cotizándose hasta anoche un 96.80. Y dependerá mucho. Los mercados petroleros están a la expectativa de todo lo que suceda en estas negociaciones que se han estado llevando a cabo hoy parece en Pakistán, por la intermediación de Pakistán, a los fines de que pueda bajar las tensiones y que ponerle un stop, un pare a esta guerra. Pero entonces, por una parte, Israel la ha estado en cierta forma saboteando. Sí. Saboteando la paz, saboteando la paz, o sea, la tregua. O sea, inmediatamente se supo hace unos 2 días de que Estados Unidos aceptó los 10 puntos del gobierno de Irán. Israel continuó bombardeando al Líbano. Entonces, mataron 300 gente en un día. Sí, y eso puso en tensión a los mercados financieros, las bolsas de valores y la bolsa de los commodities en el mundo. Pero ya Estados Unidos, Donald Trump le mandó el mensaje claro a Israel de que detuviera esa parte, porque a Estados Unidos no le conviene que se alargue mucho esta guerra. ¿Por qué? Porque el galón de gasolina en Estados Unidos ya ronda entre 5 y 6 dólares, que eso es mucho. Regularmente el galón en Estados Unidos ronda los 3 dólares, menos de 3 dólares, dependiendo del estado. De la ciudad, sí. Sí, dependiendo de la ciudad. Pero también en noviembre de este año se van a celebrar elecciones de medio tiempo, que corre el riesgo el presidente Donald Trump de que pueda perder mucho escaño. Entonces, una situación ahí un tanto difícil, y yo creo que esta situación de extenderse podría entonces crear, que de hecho lo está creando, un proceso inflacionario, pero también combinado con un estancamiento del crecimiento. O sea, estaríamos al borde o en las puertas de lo que nosotros los economistas le llamamos una estanflación, o sea, un estancamiento del crecimiento económico con inflación. O sea, pudiéramos terminar con un saldo negativo, sí, al final de año, aunque desde ya se dice, algunos observadores del área económica, de mantenerse durante un mes esto, pudiéramos terminar con 1.5, pero si se tiende más de ahí, fíjate que ya las reservas tenía el gobierno para subsidiar el precio de los combustibles,
en 2 semanas de guerra, en 4 semanas de guerra, se fue la mitad. Sí, la mitad. Y eran 12.000 millones de pesos que se tenía. Eso, Ya hay 6.000 millones y ya se han ido. y bueno, para esta semana vemos que se producen unos aumentos en algunos precios de los combustibles. Pero hay un asunto también de que la infraestructura de las refinerías fueron afectadas y eso va a reducir la oferta de petróleo hacia los países como China, Asia, que si bien es cierto, nosotros tenemos contratos ya con empresas, ya sea en combustible Para determinado, sí, futuro, combustibles terminados, entonces, si China, Europa necesitan de esos combustibles y se lo ofertan a los que lo venden, se lo van a llevar para esos países. Para esos países. O sea que estamos en una situación un tanto difícil porque... No, se abre un mercado de oferta y demanda y no importa, yo tenga un tratado contigo, digamos 50.000 barriles de petróleo o digamos 50.000 galones de combustible, 1 millón de galones de combustible y tú los tenemos contratados a un precio, digamos, vamos a decir $4 el galón, pero ocurre que China te lo está pagando a 7 sí. Y está más cerca. Claro. Sí. Entonces, ¿qué hace? Bueno, se lo vendemos a los chinos y dejamos, y eso pasó una vez, no recuerdo bien en qué crisis fue, pero aquella crisis donde aquí se hacían largas colas. En los años 90, nosotros teníamos combustible contratado que luego fueron a otros países, sí, claro, donde le pagaron mejor y me imagino que con dinero cantante y sonante, no un pago a futuro. Esa situación, y tú hablabas de lo que está pasando con Donald Trump. Señores, a mucha gente tenía miedo de decirlo, pero la realidad es que Donald Trump ha sido derrotado en Irán. En Estados Unidos ya hay muchos analistas que lo están diciendo, eso es una derrota, que Trump acepte los 10 puntos que le puso Teherán. Miren, estos son los 10 puntos para nosotros detener la guerra. Y que Trump lo aceptara significa estar derrotado. Pero, fíjate, él también dijo, no, nosotros ya cumplimos los objetivos. No se ha cumplido. Los objetivos que tenían era tumbar el gobierno. Sí, y crear el régimen. Crear un régimen sea adepto a Occidente. Y eso no se logró. No se logró. Eso no se logró. Pero después Trump haya dicho en otras áreas, eso no es verdad, es así. Estados Unidos se lo han desmontado. Miren, el problema es, señores, la pobreza ha crecido de manera exorbitante durante el gobierno de Donald Trump en Estados Unidos. La inflación anda terrible. Bueno, la inflación, disculpe que ahí le interrumpa, la inflación que para este año era de un 2% en Estados Unidos, ya ronda los 3.5%, que para eso, que es mucho en Estados Unidos. Y estamos en el tercer trimestre. En el primer trimestre. En el primer trimestre. Entonces, y eso, el aumento en los precios del petróleo, eso lleva consigo un escalonamiento, un escalamiento de los precios, de todos los precios de la canasta básica, todos los bienes de transporte, de los fletes también, y también de los fertilizantes que se utilizan para la producción. Y en la época de primavera también. Que es la época de siembra. Que es la época, exactamente. Es la época de siembra. Entonces, el mundo tiene un problema. Por ejemplo, lo que pasa con el estrecho de Hormuz. Por ahí pasa todo el fertilizante y viene para América. Sí. Pasa por ahí. Sí. Y pasa el 20% de todo el petróleo y viene para América. Y otro asunto también. Los insumos tanto los insumos como los productos farmacéuticos genéricos que lo hacen en Qatar, ¿pasan por ahí? Sí. O sea, hay problemas serios en Estados Unidos. Y alguien decía aquí que cuando en Estados Unidos tosen, aquí nos da gripe. Así es. Entonces, eso, y ustedes quieren ver, pregunten, llamen, aquí toda la familia tienen algún pariente en Estados Unidos.
Llámalo y pregúntele si está mejor ahora es como estaba en diciembre o si está peor económicamente. Sí. Y eso está allá, se va a reflejar aquí. Usted verá una merma en las remesas. Ustedes verán, recibimos alrededor de 10.000 millones. El año pasado 9.000 y pico de millones. Este año no, esperen, 9.000 y pico de millones de las remesas. Porque los dominicanos, tanto los que están en Europa como los que están en Estados Unidos, si reciben menos, mandan menos. Sí. Si allá la vida se les sube, el costo de la vida les sube, tienen menos que ahorrar. Sí. Pero ese tema vamos a dejarlo para cuando retornemos de esta pausa comercial.